Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. El tema de pensiones, el tema del tercer retiro, el tema del Tribunal Constitucional. Se toma la discusión en materia económica en nuestro país para profundizar en esto, en los efectos que puede tener también a futuro en una reforma a pensiones, en la discusión que también se está dando en paralelo en el Congreso. Tomamos contacto en este Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, quien siempre ha seguido muy de cerca el tema previsional en nuestro país. Profesor Cifuentes, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, Andrés. Buenas tardes. Gusto saludarlo. Profesor, ¿cómo está viendo lo que está sucediendo en nuestro país con este tercer retiro, con la discusión en paralelo del tema de pensiones, con hecha la idea del gobierno de presentar un recurso ante el TC? ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo en nuestro país? Complicado, podría ser una expresión, porque disponer de los recursos de los fondos de pensiones es siempre una situación que ya llevamos al tercero, que nos complica porque afecta el futuro de las pensiones de las personas. Pero también es cierto que estamos frente a una realidad, a una contingencia, una pandemia, un estado de catástrofe, en que el legislador, en un momento dado también el Ejecutivo, el colegislador, han estado de acuerdo en dar curso a estos retiros. Hoy día se hace de una manera en que no hay un acuerdo gobierno-oposición. Pero desde la perspectiva que a mí me corresponde referirme, es una complicación para la seguridad social, para el futuro pensional de todos nosotros. Lo demás es no ser responsable. Pero por eso mismo que uno tiene que hacer ver que estamos con una dificultad. Por un lado, las familias con las necesidades que tienen todas las familias. Y por otro, en que esta misma necesidad se va a traducir en el futuro con pensiones bajas, que ya lo son, con un sistema de pensiones que, como lo dijo la Comisión Bravo, ya en el año 2015 está deslegitimado. Y es una deslegitimación que no arranca solo por la forma en que hayan o no gestionado las administradoras de fondos de pensiones que están en este momento tan observadas, sino que porque no se hicieron o no se han hecho oportunamente las reformas por una responsabilidad que abarca a toda la población, especialmente a los sectores que se negaban, especialmente al momento de defender la estructura del modelo de 1980, hacer las reformas oportunas. Esta es una responsabilidad que abarca a todos, especialmente a los que siempre estuvieron en contra de una reforma de pensiones. Sí, porque se dio la discusión en la semana en medio también del tercer retiro, también de la discusión de pensiones, una discusión bien dura entre la presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox, con el senador Durresti, porque la señora Cox apuntaba mucho a la responsabilidad política del Parlamento en todo lo que sucedió en los últimos años respecto al tema de pensiones. Para usted hay una responsabilidad compartida tanto político como de las mismas AFP, desde no hacer educación previsional, desde muchas veces intentar frenar muchos cambios que se intentaron hacer al sistema previsional. Aquí llevamos mucho tiempo discutiendo este tema, pero prácticamente el sistema sigue impoluto en 40 años. Prácticamente, han habido cambios, pero han sido menores. Yo le discreparía, si me permite, con usted en cuanto a menores. Ya. El año 2008, si bien no fue una reforma estructural... Sí, es el pilar solidario, pero el sistema en sí de capitalización individual sigue muy parecido. Claro, pero es el primer año, Andrés, en que se produce un avance en lo social, sí, en el sistema de pensiones chileno, que tan valorado, que en ese momento fue cuestionado, pero ahora tan valorado por todos los sectores. ¿Qué es lo que se necesita hoy día? Es de nuevo un gran consenso. Y esa oportunidad, de acuerdo a cómo se está hoy día discutiendo la reforma de pensiones, se debe dar lo más pronto posible cuando el proyecto que fue votado rápidamente la última semana, la Comisión de Trabajo del Senado, llegue después de 2 trámites que tiene que vivir a una comisión mixta en la Cámara de Diputados y el Senado, que en una condición parecida a lo que fue el año 2008 produjo un gran consenso, en que todos abandonaron sus trincheras, sus posiciones extremas, para buscar un acuerdo que permitió crear el pilar solidario. Ahora
hay que introducir la solidaridad, como bien señala usted, André, en que hay que introducir una reforma en el sistema contributivo, que solo contempla cotizaciones de los trabajadores, que solo contempla capitalización individual y que no es mixto en ese ámbito. Empezamos a avanzar en 2008 en establecer un sistema más de seguridad social. Ahora tenemos que dar un paso mucho más fuerte en hacerlo más de seguridad social. No se trata de volver al pasado, como algunos sostienen. Hay que ser proactivo en ver fórmulas adecuadas para que, conforme a lo que ha sido la tradición chilena en materia de seguridad social y lo que son las tendencias generales, avancemos en un mecanismo mixto, pero mixto real, no solo mirando de porque hay un pilar solidario, Sí. es mixto. Porque No para lo muchos, discuto. profesor Cifuentes, la mixtura viene dada por lo que usted menciona, el sistema de capitalización individual mezclado con un pilar solidario. Para muchos sostienen que es una mixtura y otros sostienen que la mixtura viene de un sistema individual, un sistema en que nuestra capitalización vaya a un fondo solidario y de este ente o de estos dineros que vienen desde el Estado o desde los impuestos. ¿Eso es para usted realmente un sistema mixto que es el que se tiene que construir ahora? Lo que hay que hacer, exactamente, la solidaridad tiene que darse también en el sistema contributivo. Todos tenemos, mire, hay que resolver un problema de las pensiones de las mujeres, que son las más perjudicadas en el sistema contributivo por la forma actual. Ahí hay que hacer un esfuerzo de todos los que cotizamos y cotizarán para producir más equilibrio. También hay que responderle a todos los pensionados que fueron los que tuvieron que cotizar en los años 80, en que la situación laboral era en extremo delicada, como lo está haciendo ahora. En que las personas están quedando sin saldo en sus cuentas individuales por los retiros y con pensiones muy bajas, porque el mercado laboral no ha respondido a las necesidades de mejora de las pensiones. Hay que hacer un esfuerzo colectivo. Esa es la tendencia universal. Profesor. Sí, señor. Sí, usted menciona hay que hacer un esfuerzo colectivo, pero uno ve que las posiciones dentro del Parlamento hoy día están quizás más polarizadas que en muchos años. Y lo segundo, de acuerdo a lo que se está discutiendo ahora en el Congreso de Reforma a Pensiones, con estos parámetros de ahora, ¿son suficientes para abordar una situación previsional que ya hace muchos años es paupérrima en nuestro país, pero con 3 retiros se hace aún peor? Yo sé que va a ser muy complicado a futuro para el erario nacional enfrentar esta situación. Tanto es así que en el proyecto que se está aprobando en el Congreso del tercer retiro, ya se habla de que las personas pudieran hacer un complemento de cotización a futuro para aumentar el poco saldo que tienen y que les quedará después de este retiro. Pero en fin, es el Estado el que va a tener que en último término asegurar a toda la población una pensión que ya está establecida y que en el proyecto de reforma la fija en el nivel de pobreza. Pero ¿y va a ser eso suficiente en el mediano plazo? Tenemos un reto muy importante, Andrés, y eso requiere disponibilidad a buscar encuentros en que hay posiciones las más extremas que niegan toda posibilidad de cambio, ¿sí? ¿Y usted ve esa disponibilidad? Yo por lo menos no la veo, pero se ve difícil hoy día. Se ve difícil, pero mire, yo vi siguiendo la discusión que hubo la semana pasada en la Comisión de Trabajo del Senado que presidía la senadora Gois, que preside ella, y otros senadores, una disposición de ambos lados, y también lo vi en cierta forma en el ministro del Trabajo, a que avancemos en lo que hay puntos de acuerdo y en los que no, dejarlos para la comisión mixta, que ojalá se llegue pronto a ella para que haya el acuerdo suficiente, porque eso va a significar aumento de las pensiones para los actuales pensionados actuales, porque esos recursos, según se ha explicado, están disponibles para aumentar las pensiones en breve plazo y además para establecer, como se ha dado, el seguro de dependencia, que para otros va a ser el bono complementario para todos los pensionados que tienen una situación de dependencia severa, que pueden ser 80.000 pesos mensuales adicionales, que se va reajustando anualmente. Entonces, tenemos un aumento del pilar solidario,
un aumento de las pensiones actuales y también el seguro de dependencia, pero además la decisión de la mayoría de que hay que establecer una cotización de un 6% de cargo del empleador. La discusión es si lo vamos a ocupar todo, como a mí me parece, en hacer solidaridad para mejorar las pensiones ya. Pero no es corto o no O, queda corto, profesor, este 6% con las actuales condiciones, porque hablamos de un 6% cuando no había ni un primer, ni un segundo, ni el tercer retiro. Para sincerar la discusión, más allá si uno está a favor, en contra del primer, segundo y retiro, obviamente hay necesidades, pero en el fondo, ese 6% es el porcentaje muy similar que se viene discutiendo hace ¿cuánto? 4 o 5 años, con casi 37.000 millones de dólares menos en los fondos previsionales. Si hay un tercer retiro, podrían ser 50.000 millones. ¿Ese 6% queda corto? partimos en un 4, ¿eh? Sí. Acuérdense que el proyecto inicial del gobierno partía en 4%. El del Y en presidente de el Chile era un avance 5, eran 5, 3 y 2. claro, y después se llegó a 6. Sí, Bueno, yo no sé si están las condiciones económicas para eso, creo que no. ya. Pero sí hay que pensar lo siguiente, Andrés, no hay que dejar de lado esto. Cambios va a haber que hacer en el mediano plazo, porque cuando tengamos la nueva constitución, ¿qué no va a resolver esto en el texto constitucional? No, va a haber que revisar los parámetros, es decir, cuánto cotizamos, cuánto debe cotizar el empleador, cuál va a ser la mejor edad de pensión conforme a la realidad del trabajo de la mujer, si este se mejora o no. Hay que establecer un beneficio como sala cuna, que está pendiente en el Congreso. Hay que revisar mejoras en el seguro de cesantía. Es decir, hay que pedirlo, iba a decir yo, desde mi visión personal, confiemos en Dios que esta pandemia pase pronto para que pronto nos pongamos a ver cómo enfrentar. Seguro de cesantía. Los aprendizajes han sido tremendos, Andrés, en este tiempo, respecto al seguro de cesantía, en que, en mi opinión, equivocadamente pretenden afectarlo, haciendo un tercero o un cuarto retiro, no sé. Hay que revisar eso, hay que enlazar la cuna. Los seguros de dependencia para los adultos mayores. Revisar el sistema de salud chileno. ¿Una pensión básica universal está dentro, por ejemplo, de las Por prioridades que debieran supuesto, por discutirse, supuesto, profesor? por supuesto. Sincerar Hay la un discusión avance porque hemos estado hablando del rol de cada uno de los estamentos, tanto usted comenzamos recién el tema solidario, el tema del aporte individual, pero una pensión básica universal. Ya no hablar de la pensión básica solidaria que va a las personas que nunca cotizaron, sino que algo que sea realmente universal. Eso tiene que establecerse ya, sincerar la discusión, como lo dijo también. Y uno nunca lo hubiera esperado quizás de quién, de la presidenta de la Asociación de FP. Claro, y eso no es está propuesto en varios documentos hace ya su tiempo, no es de Ya. ahora. Esto fue planteado ya y se discutió en la Comisión Bravo. Y a mí me parece que hay que establecerlo ya y hay que llegar al menos al 90% de los adultos mayores. Podríamos decirlo de otra manera, hay que avanzar a una pensión garantizada universal para toda la población residente en Chile que cumpla los requisitos mínimos de permanencia en el país y pagarla mientras está en Chile, porque son en recursos fiscales, con un test que excluya a las personas con más altos ingresos. Eso, ¿y cuál debería ser ese nivel? El nivel de pobreza. Eso nos pondría también a la altura de lo que está demandando, diríamos, las tendencias en los países más desarrollados y miembros de la OCDE, en los cuales nosotros somos parte. Profesor, ¿y eso lo puede abordar el Estado? ¿Es necesario, por ejemplo, una reforma tributaria como lo que se está discutiendo ahora? ¿Puede abordar hoy día el Estado una pensión básica universal o es necesario una reforma tributaria para que vayamos en ese camino? Mire, lo que hay que hacer es aumentar las cotizaciones. Ya. Para muchos, cuando se dice que las cotizaciones son de cargo del empleador, lo ven como un impuesto. Sí, desde el punto de vista económico, financiero puede ser, pero desde el vista jurídico eso es una cotización, es una exacción para fiscal a fin de mejorar la situación de las pensiones y destinada solo a ese fin. Hay que hacerlo gradualmente, sí, Andrés, porque estas cosas no pueden hacerse de un día para otro. Nadie puede pretender cambios en seguridad social y en pensiones de manera de un día para otro. Eso, revoluciones aquí, con respeto lo digo, no son posibles porque esto abarca a muchas personas con distintas edades, en distintas situaciones laborales. Entonces, son procesos que requieren gradualidad.
por ahora un 6%. ¿Nos demoraremos Sí. 8 años en llegar a eso? ¿Tendrá que el Estado poner recursos? ¿Habrán recursos suficientes del Estado? O mejor tomamos parte de esa cotización solidaria, que puede ser totalmente del 6% como quisiéramos, para ir mejorando desde ya las pensiones y ir acomodando en el intertanto el aumentar la cotización, porque también hay que ponerse en ese caso. Aumentar las cotizaciones significa que el empleador va a gastar más, o el trabajador. Nosotros quedaríamos con una cotización del 16%. La media en la Unión, en la OECD es de un 18% aproximadamente. Esa además, perdón, era la cotización que había en los antiguos sistemas de pensiones, para pensiones. Pero profesor, Si yo lo que le pasa es que preguntaba nosotros, antes, perdón que lo interrumpa, yo le preguntaba antes porque bueno, si es que el Estado puede asumir hoy día o podría asumir a futuro una pensión básica universal con los ingresos que tiene hoy día, ¿es necesaria una reforma tributaria o parte, por ejemplo, de esa cotización del 6% que se aumenta, parte que es solidaria, también iría a financiar esa pensión básica universal a su juicio? no, las pensiones garantizadas universales son de financiamiento fiscal. Y hoy día Por el Estado tiene consiguiente, esa espalda. el Estado tiene que ver de dónde obtiene los recursos para ese fin. Porque mire, desde un punto de vista técnico no podemos confundir Sí. lo que son los recursos fiscales como base y no mezclar aportes fiscales con la pensión contributiva, que es producto de la cotización personal, del empleador y de todos. Porque si no se nos producen técnicamente unos desajustes que al final ponen en riesgo la sostenibilidad de los modelos. En seguridad social, hoy día, el tema de la sostenibilidad resulta un tema muy importante con el envejecimiento progresivo de la población. Yo creo que lo que hay que hacer, si me permite Andrés, y que está en el proyecto de reforma, es fortalecer organismos de alta calidad técnica, que sean los que, con independencia, un poco como el Banco Central, no digo lo mismo, pero con independencia, con autonomía, puedan ir fijando los parámetros dentro de ciertos márgenes que el mismo legislador vaya adoptando, de manera de que no estemos permanentemente en un reclamar al legislador y al ejecutivo modificaciones que se pueden ir haciendo paulatinamente a través de acuerdo de un consejo, por ejemplo, consultivo previsional altamente O calificado. sea, hacer un sistema de seguridad social de verdad, dice usted. Así es, señor, y que esté con la mayor independencia de los ciclos políticos. No niego con eso el deber y responsabilidad que tiene la autoridad política, ejecutiva como parlamentaria. Cada uno tiene un rol, porque son los representantes del pueblo, y por consiguiente ellos fijan los parámetros. Y fijados los parámetros, no tienen ellos que necesariamente hacerse cargo del movimiento de un punto, un 0,2, un 0,1, subir 2 meses. No, eso hay que dejárselo a los organismos técnicos que operando desde la técnica, pero con responsabilidad política, tomen esas decisiones. Profesor Cifuentes, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Le pedimos que se quede conectado aquí en Canal 24 Horas. A la vuelta seguimos conversando con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes. Un tema tan importante, quizás el fundamental hoy día en la discusión económica, las pensiones. Vamos y volvemos. Volvemos a Mirada Económica, Canal 24 Horas. Estamos conversando con el profesor Hugo Cifuentes, académico de la Universidad Católica, académico de la Escuela de Derecho, siempre cercanos y ha seguido muy de cerca el tema de pensiones. Profesor Cifuentes, hace algunas semanas aquí conversábamos con la presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox. Yo le preguntaba si es que ella veía, con un eventual tercer retiro y toda la discusión que se está viendo, que el sistema de AFPs, tal como lo conocemos ahora, podría acabar en algunos años. Ella dijo, está dentro de lo posible. ¿Usted lo ve así? Tiene razón ella, está dentro de lo posible. De hecho, lo que se está planteando por sectores de la oposición es primero hacer una separación de funciones, es decir, distinguir todo lo que es el proceso de afiliación, registro de afiliados, recaudo de las cotizaciones, cobranza de las imposiciones, notificaciones al afiliado,
constitución de la pensión. Eso, constituirle una especie de ventanilla única que sea a cargo de una entidad pública. Que haya un instituto de los seguros sociales, así se quiere denominar, otros llamaban CAS, que se encargue de la administración del 6% del seguro SANA. ¿Y cuál sería el rol, por ejemplo, de la AFP en este nuevo sistema, a su juicio? Bueno, gestores de inversión, de todas maneras. Nada más que eso. ¿Y por qué gestores de inversión, administración del ahorro previsional complementario? Sí. Y claro que ese es un proceso, Andrés, que es largo. Eso no se puede hacer de un día para otro, si es que hubiera acuerdo. Eso va a tomar años, porque esto implica derechos adquiridos, meras expectativas. O sea, un tema jurídico complejísimo que requiere muy buena disposición y cuidado al hacerlo para no afectar a ninguna persona ni los derechos de nadie. ¿Y cuánto puede cambiar dentro de la discusión constitucional, por ejemplo, ese mismo entramado, esa misma forma de funcionar de nuestro sistema de AFP, tal como usted lo está planteando? Por ejemplo, la discusión constitucional, ¿puede llegar a eso? En el fondo, dejar las bases para construir eso, porque en la misma discusión obviamente no se va a llegar a tanta fineza, a la cocina más chica, podríamos decir, aunque el concepto de cocina no está muy bien, no tiene muy buena fama hoy día, pero ¿puede llegar la discusión a futuro, plantear la discusión constitucional las bases de un sistema como ese? Yo no cabe duda que en la discusión constitucional el tema de la seguridad social va a estar, tiene que estar. Pero yo creo que la discusión que tiene que haber, pienso yo, tiene que orientarse a cuál es el rol del Estado y de los privados en la seguridad social, siendo el rol principal del Estado. El Estado crea, organiza, regula y controla la seguridad social, porque la seguridad social es un derecho de las personas. Entonces la responsabilidad principal es del Estado. Él, en función del principio de la subsidiariedad adecuadamente entendido, facilita la actuación de entidades privadas como las cajas de compensación, las mutuales, la AFC. Entonces, no hay en sí un problema con la intervención privada. El punto es si esta ha de ser con fines de lucro, sin fines de lucro, cómo intervienen las rentabilidades, la participación de los usuarios. Pero eso, en mi parecer, no entra a ser un detalle de segundo y tercer nivel en la Constitución. El constituyente, lo que en mi parecer tiene que dejar son las bases generales sobre las cuales se desarrolla el modelo. O sea, usted lo que ve, profesor, es un sistema futuro en el cual el Estado tenga un rol mucho más preponderante que el que tiene ahora. ¿Usted cree que hasta ahora, salvo la reforma del 2008, el Estado ha sido demasiado espectador? Exactamente. El concepto inicial que hay detrás, en mi opinión, es que el Estado es el que raya la cancha, y vigila que los jugadores vivan bien el partido, se respeten entre ellos, se cumplan los deberes, se meta el gol cuando corresponde, si es que alguien lo puede hacer, pero no entra a competir. Y eso es un error en materia social. En materia social, el Estado tiene que intervenir. Y los privados participan y colaboran como lo han hecho históricamente. En Chile hay una tradición de colaboración de los privados sin fines de lucro. Lo que hay que ver es cómo hacemos, si es que hay ese ánimo de que los privados puedan intervenir con fines de lucro. ¿Y cómo es esa intervención? Entonces, solidaridad, subsidiariedad, cómo conversan, cómo le voy a decir yo, como telón de fondo en toda la discusión de los derechos sociales que tiene que darse al discutir la Constitución. O sea, es un cambio sideral respecto a cómo está concebido hoy día nuestro sistema de pensiones. Seamos francos. Mire, pero puede ser, pero mira, la Constitución, pero que la Constitución, mira, del 25, la anterior a esta, del 80, no decía nada sobre entidades que podían participar en la seguridad social. Y se crearon las cajas, se crearon las mutuales, y ningún problema. Y llegó la del 80, y la del 80 dijo que podían intervenir entidades públicas y privadas. No dice que intervengan solo privadas, dice entidades públicas o privadas. Y el Estado puede establecer cotizaciones obligatorias. Si lo que pasa es que como digo yo, el telón de fondo
de la subsidiariedad, palabra que no es fácil de pronunciar de repente, pone una barrera en el entramado constituyente a cómo hacer más activa la participación del Estado. Yo no tengo problemas con la intervención privada. Lo que sí tengo problema es cuando el Estado interviene en esto, porque todo privado que actúa en seguridad social es un colaborador del Estado, le va a ayudar a cumplir su misión. Y eso es lo que tiene que estar bien definido en el concepto constitucional y regulado adecuadamente en la ley. Profesor Hugo Cifuentes, le agradecemos este espacio, esta conversación casi media hora que se pasó volando con Canal 24 Horas con Mirada Económica, un tema profundo, más allá salir un poquito de la coyuntura, el tema del tercer retiro, ir a la discusión de fondo que tenemos que abordar, qué queremos hacer con nuestro sistema previsional en Chile. Profesor Cifuentes, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber ayudado. Que la haya bien. Chao, chao. Igual. De esta forma vamos cerrando este capítulo de Mirada Económica, @Mirada Económica, en nuestro Twitter, preguntas, sugerencias, quejas, lo que usted quiera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Mirada Económica.